Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves. La etiqueta SF amenaza de paro. Nuevamente los transportistas, la gremial de transporte pesado y otras organizaciones sindicales pues han anunciado, adelantan que harán un paro nacional el 17 de enero debido a algunos problemas con la municipalidad y también en exigencias de otras promesas y ejecución presupuestaria que ellos ven deficiente. Hoy llamó la atención en redes sociales un video que circuló del señor Ronnie Mendoza, el líder de la gremial de transporte pesado, en donde daba un mensaje para el año nuevo, un mensaje navideño, pero también le decía a sus compañeros que se prepararan para este 17 de enero, porque van a estremecer a Guatemala. Este es el video. Lamentablemente, me toca que decirte que el 17 de enero prepárate. El 17 de enero vamos otra vez a haceros escuchar con nuestros derechos. Si la vez pasada hicimos temblar a Guatemala, hoy lo vamos a hacer que de una vez se estremezca. No estoy amenazando a nadie, Ronnie Mendoza no amenaza a gobiernos, Ronnie Mendoza simplemente se hace escuchar. Y lo vamos a hacer en el nombre de Dios. Y el 17 de enero tenemos algo preparado para que la gente entienda que con el trailero no tienen que meterse. No quiero pelear en contra del pueblo de Guatemala porque no son ellos los culpables, pero sí los gobiernos nefastos que tenemos. Es increíble que quieran hacer con nosotros su santa voluntad cuando es necesario que hoy más que nunca nos unamos. Es lamentable y tengo que decirte que aunque tu patrón no quiera colaborar, va a tener que hacerlo. Las palabras de Ronnie Mendoza, líder de los transportistas, que avisa, adelanta de este paro. Y ya sabe, la etiqueta de la noche es amenaza paro. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Girin y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Al parecer el 17 de enero será una fecha, según dicen ellos, en donde se va a estremecer Guatemala nuevamente por estas acciones de organizaciones sindicales, gremiales, que quieren pues que sus peticiones se cumplan. Ellos dicen que el diálogo no ha funcionado. ¿Es que el diálogo no funciona, Daniel? Hombre, el diálogo funciona siempre y cuando las partes estén dispuestas a llegar a acuerdos políticos o haya de alguna manera una conversación razonable. Si lo que tienes son esta clase de lenguajes que utiliza el señor Ronnie Mendoza, creo que el diálogo tiene sus serias limitantes. También circuló un audio que creo era más de uso interno de la gremial, en donde las palabras son un poco más fuertes. Bueno, era de uso interno, pero también insistía mucho en háganlo viral, y en ese audio creo, eso lo mencionábamos un poquito antes, creo que eso es lo que más miedo da, porque básicamente habla de que van a estar involucrados con sindicatos, pero a mí me llamó la atención que dijese expac y exmilitares. Dices, ¿para qué mencionar expac y exmilitares en una conversación sobre un paro relacionado con transporte pesado? Hace pensar que básicamente está hablando de que va a utilizar la violencia. Eso es lo que yo entiendo cuando me dicen, no, es que vienen mis amigos los expac a estremecer Guatemala. Claro, a estremecer Guatemala. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué clase de conocimiento o expertise tiene el expac que pueda servir para estremecer Guatemala? No será con su linda voz o con su capacidad retórica, va a ser a través de, yo asumo, se está refiriendo a mecanismos violentos. ¿Y las peticiones pierden validez en su momento en donde se está utilizando este lenguaje, Storm? Cuando uno compara el audio, y yo les recomiendo que escuchen el audio y también vean el video, porque son dos cosas diferentes, y empieza uno a ver la discursividad. Primero hay cosas que hay que señalar, ¿verdad? Este es un típico político que habla en tercera persona. Él habla de él mismo. Segundo, como un populista, jala a Dios por todos lados. Dios por aquí, las bendiciones, y que Dios parece de esos pastores no diría tercer mundo, sino de cuarto mundo. Solo le faltó pedir diezmos, ¿verdad? Y tercero, la amenaza, ¿verdad? Y la amenaza la hace en nombre de Dios. Eso es lo más sorprendente de todo esto. Aparte que sus aliados, supongo que el ejército de Jehová o de que el Dios o la deidad que él tenga, él lo va a estar apoyando el 17. Yo creo que se fueron al extremo, básicamente para empezar un nivel de negociación, pero el que te está amenazando con que te va a parar, te va a detener, te va a secuestrar, no estoy muy seguro que podamos llegar a un nivel de negociación cuando ya lo tienen muy claro. Ojo que ha dicho sindicatos.
yo estuve sondeando hoy por la tarde con personas allegadas a sindicatos y por lo menos en 3, 4 fuentes que yo tengo, pues todos me dijeron desconocer si hay algún compromiso de esa naturaleza. Entonces también se ve un poco de fanfarronería y exageración en lo que está presentando. Lógico, porque está jugando al nivel del péndulo, ¿verdad? Porque se quiere lograr solo la agenda que busca la gremial de transporte pesado, que sería flexibilizar un poco los horarios, el tema de las multas con la municipalidad. La municipalidad ha dicho que no se va a sentar a negociar, entonces no hay ahí una puerta abierta para buscar ese diálogo. ¿Es la radicalización la única herramienta para forzar el diálogo con la municipalidad? Obviamente no, hay muchísimas otras. Y lo que llama la atención también es que está hablando de los sindicatos de salud y educación. Es otra cosa que menciona. ¿Qué hace un sindicato de salud y educación manifestando y parando? Es que ni siquiera van a ser manifestaciones, es estremecer a Guatemala. O sea, esto no es vamos a bloquear unas carreteras o vamos a caminar pacíficamente al lado de la carretera en tales puntos del país. No, esto es, yo creo que directamente es decirle, y lo dice claramente, transportista, tu jefe va a tener que alinearse y vamos a utilizar todos los mecanismos para hacerlo. Yo creo que hace alguien del Ministerio de Educación en esa clase peleando de batallas, por transportistas. Peleando por unos transportistas. Un salubrista que hace... Tienes toda la razón, pero creo que realmente el mensaje es para los dueños del transporte pesado. Para decirle, acuerpen, acóplense, y este no es solamente problema, entre comillas, nuestro, sino es principalmente problema de ustedes. Eso sí, todos vamos a, según la lógica del discurso, todos vamos a pagar las consecuencias de eso, en nombre de Dios. ¿Qué es lo más interesante? Es lo más interesante. ¿Cuántas veces repite Dios en la... Que Dios le va a ayudar a bloquear carreteras. Ni que fuera Jericó o Guatemala, ¿verdad? Yo pregunto, estamos entrando a un campo de la especulación, pero ¿quién pudiera estar detrás de esta coordinación, organización de sectores tan dispares para una mega manifestación, un paro para el 17? Sí, que tiene que ver sobre todo con una política busca? de una política municipal. Entonces ahí es donde a mí no me encaja que tú puedas, ellos hablan de organizaciones campesinas, otros sindicatos, hablan de estos expac y exmilitares. Entonces, ¿qué clase de negociación opaca, poco transparente, se da cuando te sientas en la mesa con las autoridades que no necesariamente tiene que ver con una política de horarios en una ciudad determinada? O sea, yo creo que sí tiene que haber, para poder unificar todos sus intereses, tiene que haber más ahí. No le veo que tenga una clara intención política abierta. Yo creo que eso son negociaciones que cada quien va a tirar agua a su molino una vez que tengan a las autoridades ahí sentadas. Y yo estoy pensando mucho más en ejecutivo, más que en municipalidad. ¿Intereses que no tienen mucho que ver con tema municipal, sino con tema nacional? Por supuesto que es político, esto es eminentemente político, eso tiene que ver muy poco con paros, y tiene que ver muy poco con horarios, y tiene que ver muy poco con decisiones puramente municipales. Pero no sé si, por ejemplo, la municipalidad de Escuintla estableciese un horario especial, o no sé, la de Cobán o la de Xela, un horario especial para circulación de transporte pesado, tendría la misma reacción y tendría el mismo eco. Yo dudo mucho que esos mares, esos millones de gente, esas masas, ¿verdad?, apoyen el 17. Me parece una exageración también. No lo ha logrado el sindicato de maestros, que están muy bien organizados y muy bien aceitados. ¿Verdad que sí, sindicalistas? Bien aceitaditos los sindicalistas. No lo ha logrado el Frente Nacional de Lucha, y gran aliado del sindicato de salud, los 63 sindicatos de salud. No lo ha logrado Codeca, no lo ha logrado un montón de organizaciones. ¿Por qué lo lograrían los transportistas del transporte pesado? Esa es la primera pregunta que me nace a mí. Y la segunda tiene que ver con relación a usted y a mí. A nosotros nos toca entonces empezar a pagar precios según la amenaza, que lo que tenemos que hacer es disculparlo porque pide disculpas, ¿verdad? Y luego casi que acuerpar y agolparse y reunirse en apoyo a. Eso no va a suceder, eso no va a suceder. Y desde el momento que hay una amenaza, las autoridades deben tener cuidado,
deben tener mucho cuidado en relación a estas amenazas, porque la amenaza no es sencilla, la amenaza es, dice que van a estremecer Guatemala. Ese es un punto interesante, ¿eh? Porque también estamos hablando de una amenaza que con muchísimo tiempo de antelación. Entonces, claro, lo que quieren son días para poder negociar, a ver si tiene efecto. Y habría que preguntarse, creo que se deriva de lo que dice Estuardo, que habría que preguntarse hasta qué punto no estamos hablando de no sé si esta expresión se utiliza en Guatemala, un farol, ¿no? Un bluff, que dirían los anglosajones. Pura casaca, pues va, más chapín. Exacto, va. Es que a veces uno tiene que aprender español, chapín español, ¿no? El chapiñón. Pero básicamente ¿están tirándose esa clase de casaca? O sea, están de alguna manera poniendo encima de la mesa cosas que no tienen y que todas esas organizaciones que dicen están tener... haciendo bluffing, como se dice. Y lo interesante es que él mismo reconoce que en el llamado anterior no tuvieron apoyo. Eso lo dice aquí en Bueno, aunque sí fueron efectivos bloqueando a determinados transportistas, ¿eh? O sea, esta gente no hay que tomarla tampoco tan a la ligera. Yo creo que hay que hacer un poquito de sopesar hasta qué punto estamos hablando de algo exagerado y luego también tener en cuenta que no son santitas palomas y que sus mecanismos hay de que saber organización medir tienen. las palabras de estas gremiales, qué es lo que pueden cumplir. Bueno, que estremecer la ciudad capital es bastante fácil si bloqueas los accesos, que son pocos, y el país, bueno, el país, se hace un caos. Vamos a la primera pausa de la noche. Ya lo sabe, la etiqueta SF amenaza paro. Regresamos. Regresamos a Sin Filtro y vamos directamente a información que llega de la cadena Univisión, en donde se dio a conocer que localiza al exministro Eric Archila en apartamento en Miami. Esta es información que se localiza en el portal de Prensa Libre. Una investigación de la cadena estadounidense Univisión permitió dar con el paradero del exministro prófugo de la justicia guatemalteca. Archila vive en los apartamentos 4003 y 4004 del edificio Mint, situado en el 92 Street, en una zona exclusiva del centro de la ciudad, con una vista al río de Miami y a la bahía de Biscayne, reporta la cadena estadounidense. La cadena Univisión realizó una investigación, llega al lugar, a la residencia del exministro Archila, logra comunicarse con el exministro de Energía y Minas, mediante su conserje les dice que no va a atender al periodista que lo busca en ese momento. Esta es la información que está circulando en estos momentos en redes sociales, el paradero del exministro Archila. Vamos a seguir pues desarrollando esta información en el transcurso de Sin Filtro. Y ahora vamos al sondeo que hemos lanzado por redes sociales con el tema de la noche: SF amenaza paro. Le preguntamos a los seguidores de redes sociales qué se debe hacer con estas amenazas. 40% pide no negociar, pero un 41%, un empate casi, ve necesario una negociación, una mesa de diálogo, y un 19% cree que se debe esperar para ver, como estábamos discutiendo antes del corte, si estas amenazas son reales. Bueno, ¿y qué dicen muchas de las personas afectadas, de los sectores afectados? Uno de ellos, la Cámara de Industria, sobre estas advertencias del paro para el 17 de enero. Estas son las declaraciones de Javier Cepeda. Representa no únicamente pérdidas económicas, sino que también pérdidas en cuanto a oportunidades de empleo, en cuanto a la competitividad del país, a los mensajes de certeza jurídica para poder traer inversiones, y si no hay inversiones no hay empresas, si no hay empresas pues no hay empleos. Por lo tanto, son mensajes que no son positivos. Las declaraciones de la Cámara de Industria respecto a estas amenazas: ellos ven un escenario de pérdidas económicas y piden también a las autoridades que pues se cumpla la ley. Siempre hay un dilema cuando hay advertencias, amenazas de paro. ¿Qué va a hacer la autoridad? ¿Es necesario enviar algunos mensajes antes de que se realice este paro, Daniel? ¿O definitivamente se deben de pues realizar algunas detenciones en el momento en que se realizan estas manifestaciones, que no son pacíficas? Bueno, si
adelantan que van a estremecer a Guatemala. Sí, y mencionan a expac y exmilitares, que es lo que a mí me tiene más impresionado. Yo creo que además hay que diferenciar mucho entre una manifestación, que puede tener la categoría de bloqueo, si quieren, y otra cosa es que directamente se vayan detrás de transportistas a impedirles hacer su trabajo y que los coaccionen directamente a ellos. Diferente es una marcha, por ejemplo. Exacto, no es lo mismo una marcha, ni siquiera poner una serie de neumáticos en la carretera, que directamente irse a alguien que está a punto de subir al camión a hacer su trabajo diario, impedirle subir al camión o hacer algo a la máquina para que la máquina no pueda funcionar, o a saber cuáles son las técnicas que se utilizan. Entonces hay que diferenciar bien entre esas acciones. Y ahí sí, si esa va a ser la forma en la que ellos quieren sentarse a ser escuchados, o sea, el mismo Ronnie dice: yo no estoy amenazando a nadie, yo solo quiero no que la gran no quiero que me escuchen. No la gran Pues si eso no es una amenaza, que venga. que limitas a los pues si no es eso no es amenaza, tampoco es caricia, pues. Entonces ahí, frente a eso, sí tienes que utilizar toda la fuerza del Estado, si eso es lo que van a querer hacer. Y el sondeo me parece interesante porque está bien dividido con relación a si negociar o no negociar. Hacías una pregunta antes del corte y era: atrás de esto, ¿quiénes podrían estar? En estos momentos, en mis redes sociales personales, Estuardo Zapeta, en Facebook, en Twitter, Instagram y todas las redes, puse un video muy interesante, donde este señor sale primero defendiendo a Puerto Quetzal, luego sale en contra de Puerto Quetzal, luego no sabe ni qué decir, y la gente interesada en el Puerto Quetzal también podrían estar atrás de todo esto. Mira, desde eso hasta algún partido político de oposición, hasta la mención, y todos los partidos políticos dicen que tienen a las expac detrás. Mira esos comitincillos, ¿verdad? Esos despreciables comités cívicos pro formación de partido político que están saliendo a nivel nacional. Despreciables porque son la repetición de la misma cosa y la misma babosada. Todos dicen que tienen a las expac, fíjate. Todos dicen que tienen 2 millones de campesinos, que tienen 800,000 expac. Para principiar no hay 800,000 expac, pero eso es lo que dicen ellos. Son puras mentiras, Y además, si los transportistas, y esto hay que decirle al señor quieren parar el país, lo pueden hacer. Solo atraviesan 2 camiones en el Atlántico, 2 en el Pacífico, 2 en la costa, 2 salida en El Salvador, otro ¿ya? Con 8 camiones paran el país. Y usted no tiene que tener el sindicato, ni las expac, ni los campesinos, ni nada de lo que están diciendo. Y ladran mucho, ese es el problema. Entonces, no estoy muy seguro que vayan a morder. Lo que quieren es que el poder político y el gobierno muerdan el anzuelo para entonces entrar en niveles de negociación, que supongo que no solo van a los horarios. Yo estoy seguro que quieren algo más, y no estaría yo, no lo 100% seguro, pero por ahí veo el tema de TCQ también entrando en esta discusión. A mí me llama la atención cómo cuando estos mecanismos de amenazas, de paros, en algunas ocasiones violentos se realizan, el gobierno reacciona y con prontitud acude con estos sectores, sí. Se sientan a la mesa. Entonces es una estrategia que los años nos demuestran funciona. O sea, nosotros aquí decimos no se debe hacer esto, pero cuando pasa, cuando lo realizan, se abre la famosa mesa de diálogo, que lo bueno sería que diera resultados en unos 2, 3 meses, pero no vemos resultado de eso, y se vuelve a tener al interlocutor que se busca en la misma mesa, y como dice Estuardo, no sabemos si lo que quieren es negociar el tema de horarios y de multas, o son otras cosas las que están atrás. Otras cosas que no sabemos, que no entendemos, que no tenemos capacidad ahorita de conocer, sino hasta que tienen sentado al señor gobierno. Pero fácil, solo mirar el historial del señor Y yo no tengo tan claro que lo sepas una vez que tengan sentado al gobierno, porque demasiadas veces en este país se negocian cosas de forma opaca que no nos enteramos jamás la ciudadanía. Es que puede haber un escenario en el que se pongan a hablar de lo que sea, es eso. No, ahí se negoció ciertas cuestiones del sindicato de la portuaria de TCQ, se negoció algo sobre el pago a maestros, se negoció, depende de quién esté involucrado en esa clase de manifestaciones. De verdad, no, esto obviamente
utilizando el lenguaje que estaba utilizando Estuardo, si van a aceitar a alguien, por ejemplo, eso no está dentro de las negociaciones abiertas y transparentes. Y no se hacen en la mesa de negociación. Pero ¿qué tal si miramos el otro lado de la luna, el lado oscuro? ¿Y qué tal si todo esto es organizado por el mismo gobierno? Es muy cercano a esa fecha del informe de gobierno. ¿Qué tal si esto es compadre hablado también entre gobierno? Ojo que dentro de Jimmy, sobre todo del lado de Jafet Cabrera, hay unas víboras de la USAC que, la gran chucha, mis respetos, ¿verdad? Por la cantidad y el nivel de veneno que tiene. La juntita se queda corta comparado con los que tiene Jafet Cabrera alrededor, incluidos pastores, ¿cómo se llama? Hermanos. Diáconos, hermanos y toda la retajila de predicadores que tiene a la par. Pero ¿por qué digo eso? Porque el discurso de este señor de Dios y que primero Dios y Jehová y que te bendiga, es el mismo discursito que tiene el grupo que está alrededor de Jafet Cabrera. Ahora, Jimmy Morales es un elemento otro que tiene el discurso de Dios. que confronta a estos grupos, ¿o los ven ustedes muy juntos? ¿Entre quiénes? Entre el grupo de sindicalistas, recordemos que se dio la mano con Joviel, él no ha tenido una narrativa en contra de los privilegios que han tenido. ¿A quién recibió primero casi en recibimiento de Estado, de jefe de Estado? ¿A quién fue el primero que recibió? A Joviel. ¿A Joviel? Pero una cosa es, no ha tenido la política seria, rigurosa, inflexible que hay que tener con cierta parte de la negociación con esta clase de grupos, y otra cosa es, está conchavado con ellos para que de alguna manera genere una cortina de humo mediática y tal. Yo creo que más bien esto le genera a Jimmy Morales un problema de falta de legitimidad. O sea, cuando tuvimos el paro anterior, que fue relativamente efectivo, y empezabas a ver estos convoys que no llegaban y todos estos rumores de que podía haber escasez de algunos productos y demás, creo que eso siempre hace daño al presidente, que es en un sistema presidencialista como el nuestro el que se supone que tiene que tener el control, el orden, el que lleve las cosas a buen puerto. Entonces, lo que es un problema de una municipalidad que tiene un alcalde que es arrogante, autoritario e inflexible en la negociación, se traslada a un problema nacional, y es lo que quieren hacer, es lo que hicieron otra vez. O sea, ahora va a ser problema de todos, y va a ser problema de fronteras, y va a ser problema de país en general. Y desde esa plataforma, haz que, ya que Arzú no quiere hablar, haz que el presidente tenga que meter presión a la municipalidad para que se sienten a negociar. Yo no veo, o sea, habría que ser... Un distractor no es conveniente para la presidencia. Pero sí para el vicepresidente. Un distractor que debilita tantísimo al presidente. Ya esa clase de complots entre el vicepresidente y el presidente se me... Ya la carrera Pero mira, número 2. Le piden los estados financieros al secretario general del partido político. ¿Quién era el secretario general del partido político? Jimmy Morales, ¿verdad? ¿Y qué hizo el vicepresidente? Casi que empujarlo y dejarlo vendido ahí al presidente. Ahí hay algo muy interesante, y la discursividad es muy importante. Ese discursito de Dios y de la religión me parece muy... Lo que sería interesante es ver la reacción del presidente. Es la cantidad de gente que utiliza ese discurso en este país. Pero sí va a ser interesante ver la reacción del presidente en su momento con el paro, cómo maneja lo que pueda suceder ese día, si es que logran cumplir esta... Lo que preguntan los tuiteros es si debemos llegar al paro, si debemos llegar al día del paro, o sea, esperarse, no hacer nada y llegar a ver qué pasa el 17. Faltan muchos días para que esto la amenaza sirva para negociar algo antes de esa fecha fatal. Pues yo creo que está claro que es lo que está pidiendo el señor Ronnie. Está pidiendo una mesa para negociar y les está dando bastantes días para que lo piensen, para que se sienten, para que platiquen y para que esto no pase. La retórica de la negociación. Sí, porque aquí en Guatemala, él se pone ahí a hablar de no, les voy a dejar que compren sus útiles escolares y cosas. Sí, además es bondadoso. Pues. Gracias, don Ronnie. Usted es la bondad pura, ¿verdad? Vamos al segundo corte de la noche. Ya lo sabe, la etiqueta SF amenaza para. Volvemos luego de la pausa. Continuamos en Sin Filtro, seguimos con el tema de la noche, SF amenaza paro, y vamos con las preguntas que envían los seguidores en redes sociales con la etiqueta de la noche. Nos dice Juan Carlos, SF amenaza paro, ¿será un distractor por el informe de gobierno? Bueno, eso habíamos hablado un poco. Conspiraciones en este momento. El tuit de gobierno. Es demasiado. El tuit de gobierno, diría Taracena. Es hilar demasiado fino decir que hay un grupo
que está planificando esto para que no se hable el informe de gobierno? Yo, con todo el cariño y todo el respeto a este fantástico país, es como muy... sobre todo los tuiteros son muy dados a pensar que cualquier cosa es una cortina de humo de otra cosa. Pero cuando digo cualquier cosa, es casi la guerra de Irak, es una cortina de humo de algo que hizo Taracena aquí. Y realmente es bien difícil coordinar esta clase de intereses solo para ocultar ¿qué? Algo que ya de cualquier manera, lo del informe de Jimmy ha estado de tendencia en Twitter como 4 días seguidos, ahí sigue todavía. Realmente hay una gran conspiración para tapar que Jimmy dio un discurso que realmente presenta pues una labor que es un tanto pobre en su primer año y que da la sensación de debilidad. Si de verdad hay alguien que está haciendo esto, es el peor estratega de la historia, porque yo realmente creo que generar un problema más grande para tapar otro que, en final, es que lo sabe todo el mundo. Como problema es bastante pequeño. Y no va a alejar el tema de los debates. El informe de gobierno va a ser un tema. Aquí lo vamos a conversar, lo vamos a analizar. No porque el 17 va a haber paro, no se va a debatir, no se va a conversar sobre ese tema. Que no tiene, ya digo, no tiene ningún sentido. Esa clase, digamos, el video, pues ha dado para hablar y yo creo que es un tema bastante interesante, pero como dices tú, mañana se hablará de eso y esto, como cortina de humo, es bastante mediocre. Yo sinceramente no creo, y si es el grupo que dice Estuardo de Jafet, pues vaya que están perdidos. Hay un libro fantástico, se lo recomiendo a la audiencia, de un tipo que se llama Kennedy O'Toole, que se llamaba La conjura de los necios, un libro que te partes de risa. Esto parece entonces La conjura de los necios, y esto es verdad. Okay, vamos con otra pregunta de los usuarios que nos envían con la etiqueta SF, amenaza paro. La usuaria nos dice, si existe una amenaza, ¿no se puede presentar una denuncia penal si sabiendo que, Estuardo, en unos días vamos a estar estremecidos? Yo creo que no solo se puede, se debe. Y es interesante notar aquí el poder de las redes, porque esto no lo enviaron en ningún medio tradicional, ¿verdad? Prensa, radio, televisión. Esto fue a través de WhatsApp, el audio, y a través de YouTube el video. Y el video empezó a circular. Yo creo que una vez establecida la amenaza, por lo menos yo creo que sí. De hecho, aquí muchas veces ante la amenaza, por ejemplo, de un paro nacional, ante la amenaza de bloquear y todo esto, ha habido varias instituciones, varias entidades que han presentado ante la CC, que la CC le diga al presidente, o literalmente obliga al presidente, al ministro de Gobernación, a actuar inmediatamente, ¿verdad? A actuar inmediatamente. Entonces, no solamente si se puede o no se puede, yo creo que en cierto momento se debe. Pero aquí es donde tiene que entrar también la inteligencia, la inteligencia como el equipo que está alrededor del presidente. Gobernación no tiene excusa para no saber qué Exacto, es lo que Gobernación va a pasar. Entonces la inteligencia de Gobernación, para ver, digamos, qué niveles, para entrarle al historial de este señor, para ver en el paro anterior qué fue lo que pasó, cómo actuaron, para ver si realmente todos esos grupos que dice que son 9, dice que son 9 grupos o grandes grupos que lo apoyan, realmente lo están apoyando, o es, no sé, o si al final es alguien que está lanzando su campaña política de esta manera. Que eso también podría ser, ¿verdad? Queriendo captar la atención de los guatemaltecos. Vamos con otra pregunta que nos envían aquí los usuarios de redes sociales con la etiqueta SF amenaza paro. Dice Dani, ¿puede ser una cortina de humo por la presentación? Bueno, sigue esta idea, Daniel. Los tuiteros siguen manejando la idea de que hay una cortina de humo en esta amenaza. Por el tuit anual. Todo es posible. Yo creo que sí es interesante, se los mencionaba en los bloques anteriores, ver la reacción del presidente del manejo de un paro de esta categoría. Si nuevamente va a ceder a la negociación, si va a tomar otras disposiciones, si va a saber diferenciar en hablar con la gremial y con el sindicato de salud, con el sindicato de educación, que tendrán otras peticiones, y de verdad tendrá Jimmy Morales la cintura para enfrentarse a la situación que le plantean si se llega a realizar, porque no sabemos si se va a estremecer el país.
Estoy riendo de un tuit que puso el Pirro ahí, que siempre tan creativo para sus mensajes, ¿verdad? Pero léanlo ustedes, yo no lo voy a leer. Okay. Mira, yo creo que cuando uno entra a negociar, primero debe analizar y medir y evaluar su fuerza, sus capacidades, la información que se tiene, qué puntos son negociables, qué puntos no son negociables. También, en cierto momento, no va a obtener todo, pero en qué cede y en qué no cede. ¿Cómo es el interlocutor? ¿Cuáles son las debilidades? O sea, hay que tener toda una serie de dossier, tanto de uno pero como del otro, para poder entrar a negociar. Además, aparte de eso, debe tener apoyos. Por ejemplo, el legislativo debería estar del lado, no puede estar de otro lado, pues debería estar del lado del ejecutivo en este caso. Aún la Suprema debería estar del lado del presidente, pero él tendría que liderar un nivel de negociación a la amenaza si es que habrá negociación. Esos apoyos no los tiene. Supongamos que, bueno, existe un problema con los horarios que afecta a un gremio de trabajadores y ellos dicen ser víctimas de multas. ¿Cómo poder enfrentar ese tema que no sea ir a un paro? ¿Cómo encontrar soluciones como algo tan reales, concreto de un sector tan pequeño al final en términos de número de personas se vuelve una cuestión nacional? Eso es lo que hay que preguntarse. Es algo bastante absurdo, que algo que además tiene que ver con una política de transporte municipal, ni siquiera afecta a todas las vías del país. Está claro que mucha de la riqueza está concentrada en la ciudad y que sí tiene repercusiones para ellos. Pero no puede ser que esta sea la única vía de acción, es imposible. Se necesita un sistema de diálogo multisectorial. Pues no sé si como sistema de diálogo, que eso, meter en un mismo sistema de diálogo todos los problemas, creo que no es tan eficiente. Pero desde luego lo que se necesita es una discusión de política pública más profunda y más técnica y más profesional, creo yo. Bueno, tenemos un sistema de diálogo. Sí, pero nunca da resultados. Tenemos un sistema de diálogo que no sé para qué sirve, pero por lo menos está ahí. Yo creo que la idea es una buena idea, pues es atender solicitudes, es evitar que se lleguen a estas etapas. Pero Correcto. Lo que pasa es que ya, como ven que esta etapa es efectiva, ¿para qué pasar todo el viacrucis del sistema? Mejor de una vez vamos con las medidas de hecho y vemos que el señor gobierno nos atiende de forma inmediata. Entonces ahí lo que queda es eliminar ese sistema de diálogo, no sirve para nada. Si es tan fácil brincarme el sistema de diálogo, el sistema de paz, todos van a caer. Lo que estás diciendo es que el sistema de diálogo no sirve para ni por estaca, pues. Bueno, porque no creo que el sistema de diálogo, en el sistema de diálogo no estás hablando con las personas que toman las decisiones. Sí, exacto. Estás hablando con el... Sí, no estás hablando con el dueño del circo, con los payasos y estos no toman decisiones. Con el que te lleva el cafecito. Entonces no sirve el sistema de diálogo. Ese sistema de diálogo tiene que contar con los personajes que deciden. Para que se pueda cumplir lo que se lleva o lo que se discute en un sistema. Y no es vinculante al final tampoco lo que decide en un sistema de diálogo. El punto es qué se está dialogando y quién está dialogando. Y es lo que decíamos antes. A mí me parece muy claro que están intentando generar de un problema que es sectorial económicamente y que es geográficamente localizado sobre todo en la capital, lo quieren convertir en un problema nacional. Yo lo que veo es que hay un gran incentivo de convertir estos problemas en nacionales por la debilidad del Ejecutivo. Cuando tú tienes un Ejecutivo débil, es bueno para ti, para poder sentarte a negociar una vez más, generar un gran problema de estilo nacional. Que a lo mejor haya ciertas fuerzas que le interesa políticamente desestabilizar al presidente Jimmy Morales, eso yo creo que ya pero ojo, entonces todos los problemitas estos sectoriales los puedo llevar. Bueno, pero es lo que se hace, nacional. Es que es lo que decías tú, Eduardo, de verdad, es tan fácil por el problema de debilidad infraestructural, por el problema de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no disuelven esta clase de grupos de una forma efectiva y radical, que hacen que se proliferen esta clase de acciones. Y porque con 40 personas bloqueas el país. 40 personas bien organizadas bloqueas las vías de este país. Pero pensá, vos andas acá tu video de esos a Estados Unidos, vamos a hacer pie con jeta, te iban a agarrar al instante. Porque ese es una amenaza terrorista. Está considerado como ni siquiera es posible. Solo decir bomba en el aeropuerto ya es suficiente como para que te saquen. Añadiría también que imaginemos
esa clase de acciones en Estados Unidos o, mejor aún, en países europeos. Y lo que tienes es a unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que actúan de una forma de verdad radical. O sea, si alguien ha podido estar en la pacífica y democrática Europa en una manifestación, yo he estado en unas cuantas, cuando la policía llega con gases lacrimógenos y con las pistolas estas de pelota que como de duro dan, digamos. Digo, la época de estudiante, pues uno se iba ahí a pasárselo bien de vez en cuando. Rebelde. Sí, Fuiste rebelde. Y de pelo largo. ¿Cómo tiene que ser? Sí. Y arete y todo lo que se pueda imaginar. Pero no el punto es que ahí actúan de una forma absolutamente radical, y yo he visto cómo disuelven manifestaciones en cuestión de 10 minutos. Y manifestaciones mucho más... pero si miras los parlamentos y si miras la ciudadanía aún, no se oponen a esas acciones. A eso, desde luego, no. No, de hecho están bien reguladas por ley. Entonces nosotros no... Pero que te viene a decir, mire, el 17 van a ver lo que le va a pasar a todos, ¿verdad? Bueno, allá no riñe ese derecho de protesta con el comenzar a causar problemas. El tipo de protesta, bueno, pues sí riñen, y para eso están autoridades fuertes que tienen discrecionalidad y que deciden cuándo se acaba la manifestación. Hasta la manifestación puede estar regulada. No, es que lo está. Ese es el punto. Si hay una serie de normas de cómo se convoca y cuánto dura una manifestación y qué calles utiliza, todo eso está hiper regulado. Bueno, vamos a una pausa. Ya lo saben, envíen sus comentarios con la etiqueta SF Amenaza Paro. Regresamos con un poco del debate. Ya volvemos. Regresamos a Sin Filtro. Antes de iniciar el debate, vamos a las redes sociales, en donde uno de los temas que llama más la atención en este momento y que genera conversaciones, la nota así que comparte Univision.com con el tema del exministro Eric Archila. Dice, según documentos conseguidos por Univision, que investiga a Eric Archila de ESA, aparece como propietario en Miami de un apartamento de lujo de $852,000. El tema de Eric Archila sigue generando discusión en redes sociales, y también es uno de los temas que desde inicio de semana ha sido protagonista durante las conversaciones. ¿Qué más va a pasar en esto, Estuardo? Bueno, yo creo que la investigación va a seguir. El juez Gálvez ya ha dicho que ya ha firmado el proceso de petición de extradición, eso toma tiempo, y no sé si estará también el señor Archila en un proceso de negociación está en un proceso de negociación bajo fianza con las autoridades de Estados Unidos, pero creo que va a tomar tiempo. No va a ser tan rápido como quisiéramos, sí va a tener cierta celeridad. Es parte de cooptación del Estado, de la cooperacha, y creo que aquí habrá que esperar. Tuvimos un debate recientemente con Daniel acerca del impacto el lunes que tiene o no sobre, para mí, la institucionalidad de los medios. Creo que a lo que dije el lunes ya estamos viendo hoy los primeros impactos, pero yo creo que hay que ver y hay que ser pacientes, que cuando entran los procesos de extradición y todo eso, toma tiempo, no es tan rápido, está bajo fianza por problemas eminentemente migratorios, ¿verdad? Seguimos viendo la nota de Univision, y también que se encuentra en el portal de prensalibre.com, en donde se dan detalles de esta investigación periodística y también de este apartamento en donde se ubicó al exministro Eric Archila. Tal como lo mencionaba Estuardo, en el inicio de semana hablamos de las repercusiones que esto puede tener. Hoy se da a conocer la noticia que un grupo de periodistas sale de uno de los medios del señor Eric Archila. Es un dilema que los periodistas en algunos momentos tienen que tomar. ¿Esto va a tener repercusiones a futuro? ¿Cómo ven ustedes la decisión de los compañeros? ¿Es algo que se toma en la libertad cuando se decide ya no tener este tipo de relación cuando se está desarrollando este tipo de investigaciones? Bueno, el argumento de Juan Luis Font, que es el que primero sale a decir que se va,
es que como que la cobertura del caso no había sido la que la había querido. Se acelera su marcha porque ya estaba pactado que se iba a ir en febrero. Y después lo que ha sido más sorprendente son los demás compañeros de las 8:45. Aquí lo hablamos. Hicimos una diferencia entre, por ejemplo, lo que Sí. se muestra en Albavisión y en Sí, el resto, y en el clarísimamente. canal del Grupo Y que CA. tienes a unos compañeros, o sea, que son personas independientes y que yo creo que han hecho un trabajo al margen de que el dueño esté en ese tipo de cosas, y esto no es el medievo, o sea, no, el señor feudal no dirige los designios de sus vasallos, un empleado no es responsable del todo de lo que hacen sus jefes, pero sí, desde luego abre unos debates que sobre todo tienen que ser más que nosotros, tienen que tenerlo los propios compañeros de Guatevisión, o sea, de Canal Antigua. Ellos son los que tienen que de alguna manera reflexionar hacia adentro, tanto los que se han ido como los que se quedan, de cuál es la mejor forma de lidiar con el hecho de que el dueño del canal se vaya al gobierno, se vaya a ejercer un puesto de poder, y dos, que haya sido acusado, que es lo más grave, de un caso de corrupción. es bueno hacer estos ejercicios de para mí el reflexión. segundo, yo digo primero y segundo, el individual y el de grupo. En el de grupo sí veo un problema que yo creo que no solamente se da para ese medio, sino se da para todos y cada trabajador de medio, cada comunicador, cada periodista, cada reportero, cada camarógrafo va a tomar una decisión con relación a este campo, y tiene que ver con la independencia comprometida. Bueno, ahí ya no hay independencia, con el compromiso que se tiene. Habla de tu propio proceso, porque tú estabas en Canal Antigua y tú decides irte. Por eso te digo yo, cada quien va a tomar una decisión. Por ejemplo, si vamos a los canales de la televisión abierta, ahí creo que los periodistas que están ahí tomaron una decisión: seguir el discurso pro Rabé, pro Alba Lorenzana. Porque si no lo hacías, pues te se van, quedabas fuera. se tienen que Ahora, ir. En este... Pero perdón, ese es mi punto, la independencia comprometida, que entiendo, ese es el punto central de un segundo comunicado. En este comunicado que publican el resto de compañeros, dicen que hubo un momento en donde sí se discutió eso. Ajá. Y se garantizó una independencia en la manera del tratamiento de la noticia. Así es. Y creo que eso es positivo, que a pesar de que exista un problema legal con uno de los accionistas o dueños, bueno, existe una línea independiente, una línea editorial independiente. Al parecer las cosas cambiaron. Sí. Esa es la línea. O por lo menos lo que se entiende en el segundo comunicado que sacan ya el resto de compañeros, Claudia Méndez, Pablo Hurtado, Carmen Ortiz, es que sí hubo un intento por parte de la dirección actual de Canal Antigua de alguna manera no darle el mismo tinte que querían darle los periodistas, y que eso es lo que lo hizo insostenible, y por eso se van. Yo creo que son reflexiones interesantes en última instancia, y que demuestran que el periodismo guatemalteco ha mejorado muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta que antes se tenía casi exclusivamente esa cosa absurda y repulsiva en algunos momentos que son los canales abiertos. No, y que incluso en algunos momentos no se podían incluso referirse a otros medios de comunicación. Ahora el diálogo ya es muy abierto. Bueno, yo no sé, pero esa tradición a mí me parece hasta tribal, cavernaria. ¿Cómo no? Si es noticia, ¿por qué no? Claro. Y si miras, y en eso hemos avanzado mucho. Antes de, cuando digamos decía, miren el caso de CNN, dando la situación de una conductora de Fox que pasa, y hasta el monto por el que pasa a otro canal, y las repercusiones que tiene, porque ella fue la que acusó a CEO de Fox de acoso sexual y todo eso. Pero CNN lo toma libremente. Me decían, pero esa es otra cultura. ¿Qué tiene de diferente? Es una noticia, es importante, y sí, por supuesto, estamos en un programa de opinión. ¿Cuánto más no va a ser importante? Sí. Porque y ese era mi punto el lunes, es una reflexión no solo para nosotros en cuanto a la institución medios, sino cuando la independencia está comprometida, se vuelve una pregunta individual: ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer vos? ¿Y qué vas a hacer vos? Si te dan las herramientas para poder desarrollar el trabajo periodístico. Y aquí vemos que unos colegas tomaron una decisión en una situación bien difícil. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué? Pero eso ya va a ser pero tomaron una decisión, y creo que eso sí afecta, ¿verdad?, a todo el gremio, y nos lanza una reflexión a cada uno. Contrapunto:
¿verdad? Contrapongo aquí también al canales 3, 7, 11 y todos los... Ellos decidieron su opción, decidieron quedarse ahí, aún en todo el grupo radial, pero, decidieron quedarse ahí y seguir la discursividad del señor feudal. Pero lo de ellos es aún peor, porque ellos entran dentro de una estructura que es utilizada para mentir. O sea, una cosa es que yo me quedo, mi jefe está en esa clase de marufes y digo, no soy yo el encargado de hablar de este tema. Eso es una cosa. Pero otra cosa distinta es, como estamos en este negocio corrupto, me meto con la CICIG, bueno, las notas que uno podía ver, y es un ejercicio que cuesta mucho hacerlo, pero que a veces uno, para poder tener una amplia panorama, de vez en cuando pues uno tiene que utilizar esos canales para ver qué están haciendo. Las notas contra Taracena, que tampoco es una maravilla, una belleza de persona, y todos sabemos la clase de errores que han cometido Taracena y comportamiento que ha tenido Taracena, pero las campañas contra Taracena que tenían eran algo verdaderamente repulsivo. Entonces, cuando tú eres un profesional que está introduciendo una nota, que sabes que es una nota que es de un infomercial y que sabes que es una mentira propagandística que va para bien de tu jefe, es bastante distinto. Ahí no se puede decir soy solo un trabajador. Exacto. Ahí es diferente. Eres responsable igualmente responsable. Y eres parte. Sos igualmente responsable. Y creo que esa es precisamente lo que yo le decía a usted, televidente. Donde quiera nos tienen que exigir a nosotros, porque a mí el compromiso de la independencia o comprometer la independencia, en realidad ese para mí es el tema central. Y nosotros también tenemos que ser fiscalizables como periodistas. Exactamente. Sí, claro. Aquí no hay intocable. Que nos fiscalicen, que nos pidan cuentas. Es algo muy bueno que haya transparencia en estas cosas, que podamos hablar de una forma natural aquí en Guatevisión sobre qué es lo que está pasando en Canal Antigua, sabiendo que sobre todo la reflexión les corresponde a ellos. Claro. Más que a nosotros, pero que se pueda hablar de una forma abierta porque está pasando en estos momentos, porque es un debate que le interesa a la gente. Pero el aprendizaje es para todos. Yo creo que es una naturalización es para todos. Democrática. Sí, les corresponde a ellos, pero los aprendizajes, la pedagogía de lo que está pasando, eso nos concierne a todos y a las audiencias principalmente. Lo que sí es cierto es que no estamos acostumbrados a eso porque es casi siempre el análisis es de aquí para allá. Pero ¿qué puede pasar si, por ejemplo, hablando de las elecciones, qué pasa si, por ejemplo, un accionista importante de Guatevisión, que por favor no lo hagan, no hagan estas cosas, se mete en política, se mete a un cargo público y empezamos a ver cosas que no nos gustan del todo, siendo accionista, pero sigue siendo obviamente accionista y sigue mandando y sigue teniendo cierta labor. Obviamente es un dilema, es un dilema importante. Pues mira, la pedagogía dice claramente ahí, ya vimos lo que pasa. Bueno, también por favor, es que el ciego, pero ya vimos lo que pasa, pero imagínate que Eric Archila no empieza a meterse en esta clase de lodazales y simplemente actúa como ministro. Yo creo que ahí puede ser comprensible que no te salgas del canal de una vez. Bueno, mientras están manteniendo la independencia, mientras a mí no me diga jamás qué es lo que tengo que hacer, mientras yo veo que las notas están hechas por periodistas independientes, en este tipo de casos, creo que eso sí se puede contemplar. Pero el conflicto de intereses va a ser siempre bastante grande. Siempre va a ser el conflicto de intereses, creo. Y el peligro de la independencia, que ponen eso, la independencia es bastante grande. Bueno, y eso es lo que hay que sopesar. Estamos sobre el tiempo, esta discusión, este debate. De Guatevisión, este debate estuvo muy interesante. Muchísimas gracias, Estuardo, Daniel, por esta hora. Pues, yo sé. Bueno, a usted muchísimas gracias también por su sintonía. Pero antes los dejamos con el clima con Marisol Padilla. Feliz noche. Nos vemos mañana.